Para los pocos que observan la ocupación estadounidense de Afganistán, no pueden hacerlo sin considerar algunas realidades. Cuando Estados Unidos entró en Afganistán en el 2001, la realidad comenzó a distorsionarse. Los aliados de América en el terreno se llamaban en aquella época entonces la Alianza del Norte. En realidad eran señores de la droga uzbeco y tayikos con ejército privado que había sido, vamos a decir, corrompidos financieramente para las políticas antidroga de los talibanes. Prácticamente no hubo producción de opio en Afganistán en 2001, cuando Estados Unidos desmanteló a los talibanes, entre comillas, para descubrir. Se descubrió que el ministro de Defensa, Donald Rumsfeld, había dicho de manera abierta que se había descubierto docenas de bases subterráneas avanzadas que albergaban un ejército de unos 30.000 combatantes de Al-Qaeda. Esas bases supuestamente habían sido mapeadas de la forma en que también Netanyahu, mucho más tarde, hizo una bomba iraní en la ONU diciendo que era verdad. Muchas cosas se mostraron en tele. Estados Unidos todavía está buscando esas bases. Todavía no se ha encontrado ninguna. Más tarde se supo que los talibanes eran en realidad los anfitriones de unos miembros de Arabia Saudita, de Al-Qaeda, que habían solicitado asilo religioso y que de ninguna fuerza eran traídos. Bueno, en cualquier ataque a los Estados Unidos, y nada podría vincularse con Afganistán o los talibanes. Eso no es cierto. Lo que ocurrió de todo esto, de todo este hecho, es un gran programa de producción de opio administrado por la USAID, que proporcionó fertilizantes a fondos para los proyectos de riego que se establecieron específicamente para la reinundación de la producción y expansión del opio, según la ONU, en 2005, algunos años, una nación que no producía opio produjo 95% del opio del mundo. Además, según la denuncia del FBI, Sidel Edmonds, un grupo de inversión de América asociado a un grupo renegado en el servicio secreto pakistaní del ISIS y en asociación con las familias del primer ministro afgano Admin Karzai, comenzó a construir laboratorios de procedimientos de opio en heroína en toda la provincia de Helmand. Entre los propietarios había dos senadores estadounidenses y un miembro de la Cámara de Representantes MP. El caso funcionó bajo el disfraz de empresas de limpieza en seco que importaban los productos químicos necesarios para la producción de la heroína a través del puerto pakistaní de Karachi. Y eran transportados a Afganistán, pagado a los talibanes por el uso de la carretera, sin vergüenza, en los sectores viales que todavía controlan después de ser expulsado del poder en 2001. Detrás de todo esto se encuentra la historia de financiamiento en forma de tarjeta de crédito transportado por diplomáticos estadounidenses que implica a las asociaciones y que recientemente ha sido expuesto a los escándalos de Panamá, el Panama Paper, el paraíso fiscal, otras fuentes de capital de droga para los funcionarios estadounidenses. Es la acusación contra el ex candidato presidencial estadounidense Mitt Romney al fin de 2012, unas semanas antes de las elecciones. Un agente retirado del FBI con cierta reputación emitió archivos que mostraban la relación entre casi un tercio de los funcionarios estadounidenses y unas series de carteles de narcotráfico
que operaban desde Colombia y México. Se incluyeron documentos y fotografía que muestran cómo miles de millones de dólares fueron lavados a través de cuentas bancarias en las Islas Caimán por unas conocidas firmas de inversión estadounidenses. En cuentas personales en nombre de políticos, incluidos los tenores del Congreso de los Estados Unidos. Unas 1.500 cuentas bancarias en total. Los lazos de Estados Unidos con el narcotráfico mundial no es nada de nuevo. Mucho después de que Gran Bretaña abandonó el comercio de esclavos, Estados Unidos continuó el comercio de mano de obra africana, cuya mano de obra se volvió mucho más valiosa después de la inversión de, vamos a decir, desmotadora de algodón por parte de Eli Whitney, aunque el algodón era rey. Se crearon fortunas reales en el comercio del opio después que Gran Bretaña también redució su participación en el comercio de opio de la China mediante la contratación externa del tránsito de opio con las compañías navieras de los Estados Unidos, creando las bases para algunas de las mayores fortunas de hoy y la suerte por muchas de las élites de sangre azul de la costa de los Estados Unidos. Más cerca de casa, Estados Unidos está siendo devastado por un comercio ilegal de dos sustancias, la peor de las cuales son los opiáceos farmacéuticos. La esperanza de vida de Estados Unidos ha disminuido en los últimos años debido al comercio de opiáceos, la mayoría de los cuales se fabrican legalmente en los Estados Unidos y se distribuyen a través de recetas medicales adecuadas, escritas por médicos con licencias. Más allá de eso está la sustancia de la metanfetamina, MET, que se fabrica de forma no oficial y que se distribuye ampliamente por todos Estados Unidos. Un comercio organizado en la exitosa serie de tele Breaking Bad. Recientemente Hollywood e Internet ha revelado los años de Reagan y el tráfico de cocaína y armas que llevaron a la condena de 47 miembros del Ejecutivo estadounidense bajo lo que se llamó el asunto Irán-Contras. Bajo este programa, el presidente Ronald Reagan autorizó la venta de armas de alta tecnología a Irán a través de agentes israelíes y sauditas, mientras llevaba dinero en efectivo a través de narcotraficantes colombianos. Una ficción de esta historia involucrada a la ciudad de Manea, en Arkansas, como el centro de operación, con rumores de la participación de la familia Clinton, quien era entonces gobernador del estado de Arkansas, que no podía ignorar la magnitud de tal operación que ocurriera en estas tierras. La historia había resurgido durante la última campaña electoral y la verdad es un poco diferente, lo suficiente como para cuestionar por qué las películas recientes como American Made, con Tom Cruise, en teoría, pues la historia del agente de la CIA, Barry Seal, acusado de tráfico de drogas, se hacen y se transmite ahora. Las fuentes muy cercanas a estas operaciones de la época describen un programa que muchos pilotos utilizan, que maneja el tráfico de drogas y armas bajo la supervisión de subcontratistas de seguridad, como la empresa que se llama Troll Group y Wake Canhoot, que transfiere miles de millones de dólares a través de las oficinas de propiedad de la familia Bush en el Banco de Venezuela, ubicado en el bloque
1400 Breakill Avenue en Miami. Los verdaderos de la CIA describen como líderes del cártel como Pablo Escobar y otros viajaron a través de los Estados Unidos como miembros del equipo Reagan, donde ordenen a la CIA y a los funcionarios estadounidenses del FBI, mientras que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos proporcionó equipo de interferencia electrónica de alta tecnología para permitir que la cocaína penetre sin ser detectada en el espacio estadounidense, en el espacio aéreo, donde fue arrojada a los pantanos de los Everglades en Florida y eventualmente traída directamente en aerodrones en Pensilvania, docenas de bancos estadounidenses, grandes casas de inversiones de Wall Street, líderes políticos y militares estadounidenses de la época estuvieron involucrados hasta el cuello. Por lo tanto, cuando los teóricos de la conspiración, como son tan últimamente inventado por la CIA para descreditar a los que dudaron de la versión oficial del asesinato de JFK Kennedy, aluden a una complicidad de los funcionarios del gobierno de Estados Unidos, tantos militares como civiles, en los ataques del 11 de septiembre. De hecho, los que también administraron el narcotráfico en el asunto Irán-Contra, o vamos a decir, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Estados Unidos, Canadá, México. México incluso sospechaba de tráfico de este infamo triángulo dorado durante la guerra de Vietnam. Es igual, misma cosa. Una vez más, justo después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, comenzó el enorme tráfico del opio y heroína desde Afganistán. ¿Es esto una coincidencia? Se lo dejo como tarea. Me costó un buen trabajo recolectar las informaciones a investigar sobre estos hechos. No son cuentos de Navidad, estimados amigos. Los que son malos son ellos, los gringos, no nosotros. Estemos atentos y al tanto de todo.